Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los eventos deportivos, yo diría, más puros y viscerales que existen. Totalmente. Un torneo donde los mejores del mundo no compiten por un cheque multimillonario, sino por algo mucho más intangible. Por el honor. Sí, hablamos, claro, de la Ryder Cup, esa batalla bienal de golf que paraliza el mundo enfrentando a Europa y Estados Unidos. Es que es un evento único en el calendario. Para este análisis tenemos un montón de fuentes que nos van a ayudar a desgranar qué hace que este torneo sea tan absolutamente magnético. Vamos a ver sus orígenes, cómo se transformó en un fenómeno global y, por supuesto, nos vamos a sumergir en las historias de drama y controversia que lo definen. Es que lo distingo de verdad es el formato, el match play, el cara a cara. Claro. En un torneo normal un golfista compite contra el campo. Aquí no. Aquí compites contra el tipo que tienes delante. Y cada golpe tiene una respuesta inmediata. O sea, es pura psicología. Pura. Y eso, llevado a la dinámica de equipo, crea una olla a presión que no se ve en ningún otro sitio. La rivalidad no es solo deportiva, es emocional. Totalmente. Pues si te parece, empecemos por el principio, porque el origen es bastante curioso. Todo arranca con un empresario inglés, Samuel Ryder, que decide donar un trofeo. Sí. Un trofeo, por cierto, bastante pequeño, y con una figurita en la parte de arriba. Y es curioso que menciones la figura porque no es un golfista genérico. Ah, ¿no? No. Está modelada a imagen de Abe Mitchell, que era el profesor de golf personal de Samuel Ryder. Qué bueno. Pero bueno, aunque Ryder fue el mecenas, la idea ya llevaba años cocinándose. De hecho, ya hubo un par de encuentros no oficiales en Glen Eagles y Wentworth a principios de los 20. O sea que ya había ganas de medirse. Sí, el de 1927 en Massachusetts fue, digamos, la primera vez que se puso todo en papel y se hizo oficial. Vale, se oficializa en 1927. Pero por lo que he leído en las fuentes, la cosa no empezó muy equilibrada, que digamos. Uf, no. Estados Unidos parecía tener la sartén por el mango. La sartén por el mango. Era un monólogo. Ganaron los primeros 5 enfrentamientos. Y después del parón por la Segunda Guerra Mundial, la paliza continuó. Vaya. El equipo, que primero era de Gran Bretaña y luego se amplió a Gran Bretaña e Irlanda, es que apenas podía plantar cara. Se estaría volviendo aburrido, ¿no? Llegó un punto en los años 70 en que la competición estaba, sinceramente, moribunda. Perdía interés porque todo el mundo sabía quién iba a ganar antes de empezar. Entonces, si la cosa estaba tan desequilibrada, ¿qué pasó? ¿Cómo se convirtió en la batalla épica que es hoy? Tuvo que haber un punto de inflexión. Lo hubo. Y es uno de los giros de guión más bonitos de la historia del deporte. A ver. En 1979 la competición estaba en la UBI, y entonces la sugerencia para salvarla vino del lugar más inesperado, del corazón del enemigo. ¿Cómo? Fue Jack Nicklaus, la mayor leyenda del golf estadounidense, quien le dijo a la organización: «Esto no puede seguir así, tenéis que incluir a los jugadores de Europa continental». No me digas. Se dio cuenta de que para tener un gran rival, primero tienes que tener un rival. O sea, la propia estrella del equipo dominante pide que refuercen al contrario para que la competición sea de verdad. Eso es increíble. Y funcionó. Que sí funcionó. Lo cambió todo. De la noche a la mañana, el equipo Europa no solo era competitivo, sino que empezó a ganar. Claro. La llegada de figuras como el español Seve Ballesteros o el alemán Bernhard Langer no fue solo una suma de talento, fue una inyección de pura pasión. Sobre todo Seve, ¿no? Seve, en particular, jugaba la Ryder como si le fuera la vida en ello. Para él, era una batalla personal y contagiaba a todo el equipo con ese fuego. Las estadísticas lo dicen todo. Hablan solas. Desde el año 2000, Europa ha ganado 9 de las 12 ediciones. Ese fuego del que hablas se ve en cada partido. Para quien no lo siga tan de cerca, ¿podrías explicarnos brevemente cómo funciona el formato? Porque parece diseñado para crear drama constantemente. Está perfectamente diseñado para ello. Son 3 días, de viernes a domingo, con 28 partidos en total. Vale. Cada partido ganado vale 1 punto, y si se empata, es medio punto para cada equipo. El viernes y el sábado se juega por parejas, pero en 2 modalidades. A ver, que aquí me lío un poco. ¿Cuáles son esas modalidades? Son los foursomes y los fourball. En foursomes, los 2 jugadores de una pareja juegan una sola bola, dándole un golpe cada uno de forma alterna. O sea, máxima compenetración. Máxima. Un mal golpe de tu compañero te lo comes tú. Luego está el fourball, donde cada uno juega su propia bola, y en cada hoyo, el equipo se anota el mejor resultado de sus 2 jugadores. Es un formato más agresivo.
Entendido. Y después de 2 días de parejas, llega el gran final. Exacto. El domingo es el clímax. 12 partidos individuales, los 24 jugadores cara a cara. Es un espectáculo brutal. ¿Y el sistema de puntos? El primer equipo que llega a 14 puntos y medio gana. Y aquí viene la regla de oro. Si hay empate a 14, el equipo que defendía el trofeo lo retiene. ¡Ah, qué detalle! Esto significa que el equipo visitante siempre necesita ganar, no le vale con empatar. Es una presión añadida. Y en ese escenario de máxima presión es donde se forjan las leyendas. Quiero que nos detengamos en algunos de esos momentos que definen la Ryder. He leído sobre un instante de deportividad en 1969 con Jack Nicklaus que parece sacado de una película. Uf, sí. ¿Puedes contárnoslo? Es posiblemente el gesto más famoso de la historia del golf. Se conoce como la concesión. La concesión. Imagina la escena. Royal Birkdale, 1969. Último partido del último día. La Ryder Cup está empatada. Jack Nicklaus contra Tony Jacklin. Máxima tensión. Llegan al último hoyo también empatados. Nicklaus mete su putt para par. A Jacklin le queda un putt de menos de 1 metro para empatar el hoyo, el partido, y que la Ryder termine en empate por primera vez en la historia. Se masca la tragedia. La tensión es insoportable. Y justo cuando Jacklin se prepara para patear, Nicklaus se acerca, recoge la bola de Jacklin del suelo y le dice que se lo concede. Da el hoyo y el partido por empatados. ¡Qué momento! Que el mayor competidor del mundo hiciera eso en el instante de máxima presión es de una nobleza increíble. Lo es. Y su frase posterior es para enmarcarla. Tony, no creo que hubieras fallado ese putt, pero en estas circunstancias nunca te daría la oportunidad de hacerlo. Brutal. Sin embargo, lo que parece un gesto puramente honorable tuvo una cara B muy interesante. ¿Ah, sí? En el vestuario estadounidense, el capitán Sam Snead y otros jugadores estaban que trinaban. Su argumento era: no hemos venido aquí a hacer amigos, hemos venido a ganar. Vaya. Ese momento demuestra perfectamente la tensión que ya existía entre el espíritu original, más caballeroso, y la creciente presión por la victoria a cualquier precio. Vale. Ese gesto de Nicklaus es la cara amable de la Ryder. Pero la historia no siempre ha sido tan caballeresca, ¿verdad? Para nada. De hecho, hubo un momento en que la rivalidad se descontroló por completo. Me refiero a la edición de 1991. La guerra en la costa. Eso fue un antes y un después. ¿Qué pasó ahí? Se celebró en Kiowa Island, en Carolina del Sur, en un ambiente de patriotismo exacerbado por la reciente guerra del Golfo. Mal asunto. El equipo americano, liderado por Corey Pavin con su famosa gorra de camuflaje de Desert Storm, salió con una mentalidad de confrontación total. Hubo de todo. Piques personales brutales, como el de Seve y Polazinger. Esos dos. Acusaciones de toser en mitad del swing del rival, polémicas con las reglas. Vamos, que de amistoso tuvo poco. Nada. Y todo ese ambiente hostil desembocó en uno de los finales más crueles que se recuerdan. Cuenta. Último partido, último hoyo. El alemán Bernhard Langer tiene un putt de menos de 2 metros para ganar el punto que le daría el empate a Europa y le permitiría retener la copa. Un putt que mete siempre. Un putt que un profesional de su nivel metería 9 de cada 10 veces. Y lo falló. Se le fue por milímetros. La explosión de júbilo americana fue atronadora. ¡Qué brutalidad! Un solo golpe que define el destino de un continente. Exacto. Y ese evento de 1991 fue un punto de inflexión mediático. Se dieron cuenta de que vender guerra en lugar de juego era mucho más rentable. Claro, el espectáculo. La Ryder Cup dejó de ser un simple torneo de golf para convertirse en un producto de entretenimiento global, con una narrativa de confrontación muy potente. Cambió el torneo para siempre. Y esa carga emocional ha dado lugar a remontadas que parecen imposibles. He leído sobre dos que son como el yin y el yang de la Ryder. Brookline 99 y Medina 2012. Son dos historias que se reflejan la una en la otra. Es increíble. Empecemos por la batalla de Brookline, en 1999. Vale. El equipo de Estados Unidos llega a los partidos individuales del domingo perdiendo 10-6. Una desventaja enorme. Pero empujados por un público muy ruidoso, empiezan a ganar partido tras partido. La remontada épica. Sí, pero se mancha por lo que ocurrió en el hoyo 17 del partido entre Justin Leonard y el español José María Olazábal. ¿Qué pasó exactamente? Leonard mete un putt larguísimo, de más de 13 metros que prácticamente sentenciaba el partido y la Ryder.
En el instante en que la bola entra, se desata el caos. Todo el equipo estadounidense, sus caddies, sus mujeres, invaden el green celebrándolo como locos. Pero... El problema es que Olazábal todavía no había tirado su putt. no puede ser. Tuvo que esperar a que se despejara el green, con todo el mundo celebrando, para intentar un golpe que ya no importaba. Fue una falta de respeto antideportiva que dejó un herido muy profunda en el equipo europeo. Me lo imagino. Una remontada histórica empañada por ese momento. Pero has dicho que hubo una revancha poética, ¿no? La hubo, y fue maravillosa. Nos vamos a 2012, el Milagro de Medina, en Chicago. Mismo escenario, pero al revés. Idéntico. Europa pierde 10-6 antes del domingo. Juegan en casa del rival con el público en contra. Parece una misión imposible. ¿Y el capitán? El capitán europeo ese año era José María Olazábal. El mismo. El mismo, que sufrió la invasión del green en Brookline. La noche del sábado les dijo a sus jugadores que creyeran, y en honor a su amigo, el fallecido Seve Ballesteros, el equipo vistió el domingo con los colores que solía llevar él, pantalón blanco y polo azul marino. Qué bonito. Y ocurrió el milagro. Ocurrió. Europa protagonizó una de las mayores gestas del deporte. Y el pad decisivo, el que aseguraba que Europa retendría la copa, lo tenía que meter el alemán Martin Keimer. No me digas. Era un pad de unos 2 metros, casi idéntico en distancia y presión al que había fallado su compatriota Bernhard Langer 21 años antes. El círculo se cierra. Pero esta vez la bola entró. Olazábal rompió a llorar en el green, mirando al cielo, dedicándole la victoria a Seve. Es imposible escribir un guión mejor. Es que es increíble cómo se conectan las historias en este torneo. Y hablando de la presión y de lo que hay en juego, hay tradiciones que demuestran hasta qué punto se cuidan los detalles. ¿Qué pasa si un jugador se lesiona? Ah, sí. No pueden simplemente regalar un punto, ¿o sí? No, en absoluto. Para eso existe la regla del sobre. La regla del sobre. Es una muestra del espíritu de la competición. Antes de los individuales del domingo, cada capitán escribe en secreto el nombre de uno de sus jugadores y lo mete en un sobre. Ajá. Si durante la jornada un jugador del equipo contrario se lesiona, se abre el sobre. El jugador cuyo nombre está dentro tampoco juega, y el partido se declara empatado, medio punto para cada uno. Qué bueno. ¿Es un pacto de caballeros? Exacto, para proteger la competición. Así se evita que una lesión fortuita desequilibre la balanza injustamente. Y es una competición que ha demostrado ser resiliente, ¿no? Ha sobrevivido a casi todo. Sí, su calendario ha sido alterado por grandes eventos mundiales. Se canceló durante la Segunda Guerra Mundial, lógicamente. Claro. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 provocaron que la edición de ese año se pospusiera a 2002. Y más recientemente la pandemia hizo que la de 2020 se jugara en 2021. Por eso va saltando de años pares a impares. Exacto. Esos aplazamientos son la razón. Se adapta siempre. Entonces, si unimos todas las piezas, tenemos un evento que empezó como un encuentro amistoso y desequilibrado, Sí. y que gracias a un cambio de reglas y a la pasión de una nueva generación de jugadores, se transformó en una batalla global llena de deportividad, controversia y un drama casi operístico. ¿Cuál es la gran conclusión de todo esto? Para mí, el gran mensaje de la Ryder Cup es que la competición más pura no necesita dinero. En un mundo donde el deporte profesional está dominado por cifras astronómicas, este torneo es un oasis. Es una anomalía casi. El orgullo de representar a tu continente, la lealtad a tus 11 compañeros, la gloria de ganar para ellos. Esa es una motivación mucho más poderosa que cualquier cheque. Nos recuerda que la esencia del deporte es simplemente competir para ganar. Y eso nos lleva a una reflexión final. Las fuentes indican que la Ryder Cup ya tiene sus sedes confirmadas hasta el año 2037, consolidando su estatus de megaevento global. En un panorama deportivo cada vez más dominado por los contratos de televisión, los patrocinadores y los intereses comerciales, cabe preguntarse, ¿podrá la Ryder Cup mantener esa esencia única de competir solo por el honor? ¿O la inevitable presión del negocio acabará por transformar su espíritu amateur y su intensa pero en el fondo respetuosa rivalidad? Bienvenidos a un nuevo análisis en The Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en algo que, ha cambiado la forma en que nos movemos por el mundo. Los trenes de alta velocidad. Un tema fascinante, la verdad. Totalmente.
Y, claro, cuando digo tren de alta velocidad, a todos se nos viene a la cabeza el Shinkansen japonés, el famoso tren bala. Es la imagen icónica, sí, exacto, una imagen de pura modernidad. Pero la cosa tiene mucha más miga. La pregunta que nos guía hoy es, ¿qué es realmente la alta velocidad? Porque, y esto es lo primero que me quedó claro de las fuentes, no se trata solo de un tren que corre mucho. Claro, esa es la clave, que no es solo un tren que corre mucho, es todo el pack, un sistema completo, integrado. Y de eso va el análisis de hoy. De eso va, de meternos en el meollo de la historia, la tecnología y el lío que han montado estos trenes en todo el mundo. Vamos a ver qué los define, cómo pasaron de ser experimentos casi suicidas a una red global. ¿Y a competir con los aviones? Y cómo le están plantando cara a la aviación en su propio terreno. Perfecto, pues vamos a ello. Empecemos por lo más básico. A ver, ¿a partir de qué velocidad decimos que un tren es de alta velocidad? Yo tengo en la cabeza cifras como 250 kilómetros por hora para vías nuevas o 200 para las que se han modernizado. Sí, esas son las cifras que se suelen manejar. ¿Pero es tan sencillo como poner una cifra en el velocímetro? No, para nada. No hay un único estándar mundial, que es lo curioso. La Unión Internacional de Ferrocarriles, la UIC, da unas directrices, esas que mencionas, distinguiendo entre vías nuevas y adaptadas. Vale. Que va a volver una y otra vez. Es el concepto de sistema. Sistema. Es la combinación de una infraestructura casi perfecta, un material rodante diseñado para esa infraestructura y unas operaciones milimetradas. O sea, no puedes coger el tren más rápido del mundo y ponerlo en una vía cualquiera esperando que funcione. O sea que el umbral de los 200 kilómetros por hora no es un capricho. Es como una especie de barrera física, ¿no? ¿Qué pasa exactamente a esa velocidad para que todo cambie? Pues que a partir de 200 por hora es como si el tren entrara en modo difícil y todo empezara a jugar en su contra. Las leyes de la física, bueno, se ponen serísimas. Modo difícil. Me gusta eso. A ver, desarróllalo. Pues mira, primero, la vía. Una vía que a 150 por hora te parece perfectamente lisa, a más de 200 se convierte en una montaña rusa microscópica. Cualquier mínima imperfección se amplifica y puede ser peligrosa. Vaya. Luego está la adherencia. La rueda de acero sobre el carril de acero es un milagro de la física, pero a esas velocidades, esa adherencia empieza a reducirse y créeme, no quieres que eso pase. Claro, quieres que el tren se mantenga pegado a la vía, literalmente. Exacto. Y por si fuera poco, el aire. El aire, que parece inofensivo, se transforma en un muro de ladrillos. La resistencia aerodinámica se dispara de forma exponencial. Consumiendo una energía brutal, me imagino. Brutal. Y eso nos lleva a otro tema, los túneles. La famosa sensación en los oídos, como cuando un avión despega. Justo, es el efecto pistón. El tren comprime el aire dentro del túnel y crea unas ondas de presión enormes que no solo son molestas, sino que pueden ser peligrosas para el propio túnel. Entiendo. Y la última pieza del puzzle es el maquinista. A 250 por hora es físicamente imposible que pueda ver y reaccionar a una señal luminosa tradicional al lado de la vía. ¿No le da tiempo? No. La información tiene que llegarle directamente a una pantalla en la cabina. Por eso, superar los 200 no es solo pisar el acelerador, es un cambio de paradigma total. Entendido. Es un mundo nuevo. Y claro, con un desafío así, cada país lo ha definido a su manera. Las fuentes que tenemos muestran un abanico muy curioso. Japón, que son los padres del invento, ya en 1970 lo fijó en 200 kilómetros por hora. Sí, ellos lo marcaron desde el principio. China, el gigante actual, ya diseña todo para 250 o más. Y luego tienes soluciones intermedias, como la de Corea del Sur, que me parece muy lógica. Para ellos, la alta velocidad de verdad es por encima de 300. Y lo que está por debajo es otra cosa. Exacto. Lo que está entre 200 y 300 lo llaman semialta velocidad. Y en el otro extremo del espectro, Estados Unidos. Su definición es, digámoslo así, más modesta. Empieza en 110 millas por hora, que son unos 180 kilómetros por hora. Sí, es bastante más bajo. Me sorprende, la verdad. Demuestra lo relativo que es el concepto dependiendo de la red que tengas de base. Totalmente. Y para entender cómo hemos llegado hasta aquí, hay que rebobinar bastante. Porque esto no es un invento de hace 4 días. Aquí es donde la historia se pone increíble. A ver, para un momento. Cuando leí esto en las fuentes me quedé de piedra. Has dicho 1903. 1903, sí. Eso es antes de la Primera Guerra Mundial. Es contemporáneo de los hermanos Wright.
¿Cómo es posible que ya estuvieran rozando los 210 kilómetros por hora con un cacharro eléctrico? Pues sí, suena a ciencia ficción. Eran experimentos de Siemens y AEG en Alemania en una línea militar. Fueron unos visionarios, pero también unos temerarios. Vamos, que el motor corría, pero el resto del tren no estaba para fiestas. Exacto. Se dieron cuenta de que el motor eléctrico podía dar una potencia increíble, pero que la vía, los bogies, todo lo demás simplemente no estaba preparado. Fue como ponerle el motor de un Fórmula 1 a un 600. Y después de esos locos pioneros, llegaron otros nombres que suenan a pura leyenda, como el Fliegen der Hamburger, el hamburgués volador. Eso es, en Alemania en los años 30. O el Zephyr en Estados Unidos. Ya eran servicios comerciales. Pero todavía con problemas. En Francia, en 1955. Las pruebas en las que se les fue de las manos, ¿verdad? Totalmente. Unas locomotoras eléctricas prototipo, las BB9004 y CC7107, alcanzaron la brutalidad de 331 kilómetros por hora. Un récord que duraría décadas. Pero casi acaban en desastre. Descubrieron, de la peor manera posible, un fenómeno llamado oscilación de lazo. Espera, oscilación de lazo. Suena a pesadilla. Me imagino el vagón yéndose de lado a lado como un péndulo. Es algo que los pasajeros llegarían a notar. Oh sí, es un balanceo violentísimo de los bogies, los ejes con las ruedas, que va a más y a más hasta que el tren literalmente salta de la vía. ¡Qué miedo! La vía quedó destrozada. Fue un susto monumental que les hizo frenar en seco. Pero de ese susto nació una de las piezas de seguridad más importantes que llevan hoy todos los trenes de alta velocidad, los amortiguadores de guiñada. Una innovación nacida de un casi accidente. Unos cilindros hidráulicos que controlan ese movimiento lateral. Sin ese casi accidente, la alta velocidad segura, tal y como la conocemos, no existiría. Entonces tenemos a los alemanes y franceses descubriendo todos los problemas casi de la forma más dura posible. Parece que Europa estaba sentando las bases teóricas. Y sufriendo los golpes, ¿sí? Pero alguien más iba a construir el edificio completo. Y ese alguien estaba al otro lado del mundo, recuperándose de una guerra y con una necesidad económica brutal. Japón. Japón no estaba jugando a batir récords en 1960. Estaba intentando, literalmente, salvar su economía. El corredor entre Tokio y Osaka. El motor del país estaba al borde del colapso. Sus vías de tren, de ancho estrecho, no daban más de sí. Necesitaban una solución radical. Y la encontraron. El Tokaido Shinkansen, inaugurado en 1964 justo para los Juegos Olímpicos de Tokio. No se me ocurre un símbolo más potente. Fue la imagen de un país renacido. Y el éxito fue instantáneo. Hay un dato en las fuentes que es demoledor. En solo 3 años ya había movido a más de 100 millones de personas. Es que el Shinkansen fue una revolución conceptual, por varias razones. Primero, y esto es fundamental, no era un tren rápido en una vía vieja. Era un sistema diseñado desde cero, una hoja en blanco. Construyeron una línea completamente nueva. Sí, con ancho de vía estándar, como el europeo, que es más ancho y mucho más estable que el japonés tradicional. Y sin cruces con carreteras. Ni uno solo. Ni un paso a nivel. Eso en términos de seguridad es un antes y un después. Es la clave de todo. Cero interferencias. Carriles soldados de forma continua, sin el clásico traqueteo. Curvas de un radio amplísimo. Todo pensado para la velocidad. Y fue para todo el mundo. Claro, fue el primer sistema de alta velocidad para las masas. No era un servicio de lujo. Eran trenes larguísimos, de hasta 16 vagones, algunos de 2 pisos, con una frecuencia de paso de pocos minutos. Era el metro que unía 2 ciudades. Exacta. Y por último, su historial de seguridad. Es algo que desafía la lógica. Las cifras hablan de más de 10.000 millones de pasajeros desde 1964, sin una sola víctima mortal entre viajeros por accidente operativo. Es alucinante. Es increíble. Después de esa explosión japonesa, el testigo vuelve a Europa. Y aunque todo el mundo piensa en el TGV francés, las fuentes nos recuerdan que los primeros en tener una línea de alta velocidad operativa en el continente fueron los italianos. Con la directísima entre Florencia y Roma, sí. Que empezó a funcionar en 1977. Un dato que a menudo se nos olvida. Italia fue pionera en construir la infraestructura. Dieron el primer paso. Pero luego en 1981 llegó el TGV francés para unir París y Lyon, y lo cambió todo. Su gran acierto, su genialidad, fue la versatilidad.
Sí, eso fue muy inteligente. Podía volar por sus vías nuevas y exclusivas, pero luego podía entrar en la red convencional y llegar al centro de ciudades más pequeñas sin transbordo. Y claro, estaba la obsesión francesa por los récords. El de 2007. 574,8 kilómetros por hora. Una auténtica locura. Lo fascinante es ver cómo a partir de ahí cada país europeo desarrolló su propia filosofía. El ICE alemán, que llegó en 1991, es conceptualmente muy distinto al TGV. ¿En qué sentido? Pues el TGV francés es un tren articulado donde dos vagones comparten un eje. El ICE alemán, en cambio, es un tren de vagones independientes, como un tren convencional, ¿Y eso les da más flexibilidad? mucha más, para añadir o quitar coches y adaptar la longitud del tren a la demanda. Y en ese contexto llega a España. El AVE, inaugurado en 1992 para la Expo de Sevilla. Aquí los documentos destacan una decisión estratégica que fue muy polémica en su día. El ancho de vía. Construir la nueva línea en ancho de vía estándar europeo, y no en el ancho ibérico. Fue una apuesta de futuro valiente y vista hoy absolutamente acertada. Creó un problema inicial de incompatibilidad, pero a largo plazo ha sido un éxito. Nos conectó con Europa. Ha permitido a España construir la red de alta velocidad más larga de Europa, con casi 4.000 kilómetros. Y lo más importante, ha facilitado la conexión directa con Francia y el resto del continente. Vale. Entonces, Europa crea una red sofisticada, casi artesanal, con distintos modelos compitiendo. Pero, ¿qué pasa cuando alguien decide hacer lo mismo, pero a una escala que nadie había imaginado antes? Pues que llegamos a China, claro. Claro. Lo de China es otra dimensión. No es una evolución, es una disrupción. Su expansión desde que empezó el siglo XXI es sencillamente vertiginosa. El dato es para caerse de espaldas. La red de alta velocidad de China es más del doble que la del resto del mundo. Junta. Es una escala difícil de comprender. Y, por si fuera poco, tienen el servicio comercial más rápido del planeta, el Maglev de Shanghái, el tren de levitación magnética. A 431 kilómetros por hora. Ahora, el modelo chino ha tenido sus luces y sus sombras. Empezaron comprando trenes y tecnología a los europeos. Sí, su estrategia fue comprar, asimilar y desarrollar. Importaron la tecnología, la estudiaron hasta el último tornillo y en un tiempo récord empezaron a producir sus propios trenes a una escala industrial masiva. Aunque ese término asimilar suena muy diplomático. Hubo mucha controversia, ¿no? Acusaciones de que fue más una copia con ingeniería inversa y que esa prisa por correr pudo influir en la seguridad. Las fuentes mencionan el accidente de Wenzhou en 2011. Sí, fue un momento crítico y un golpe de realidad. Dos trenes chocaron, hubo víctimas y se generó un debate nacional e internacional enorme sobre si se había ido demasiado rápido. Y eso les obligó a parar un poco. Aquello les obligó a frenar, sí, a reducir temporalmente las velocidades máximas y a revisar todos los protocolos de seguridad. Pero la escala de su operación hoy en día sigue siendo algo de otro planeta. Hablamos de más de 2.000 millones de pasajeros en un solo año, como en 2018. Vale, hemos visto la tecnología, la historia, pero al final todo esto aterriza en una pregunta que nos hacemos todos al planificar un viaje. ¿Tren o avión? La gran pregunta. Aquí es donde entra el concepto de la distancia óptima. Exacto, porque la alta velocidad no es la panacea para todos los trayectos. Su punto dulce, donde es prácticamente imbatible, son los viajes de entre 150 y 900 kilómetros. O sea, entre 1 hora y 4 horas y media de viaje, más o menos. Eso es, porque ahí es donde el tiempo total de viaje, el que cuenta de verdad, el de puerta a puerta, favorece al tren. Claro, no es solo el tiempo en el aire. Esa es su gran ventaja. En rutas como París, Lyon, Madrid-Sevilla o Taipei-Kaohsiung, el avión ha desaparecido del mapa. El tren se ha comido el 90% o más del mercado. Me encanta un concepto que traen las fuentes desde Japón, la barrera de las 4 horas. Es casi una regla matemática. Es muy visual, sí. En la ruta Tokio-Osaka, que son unas 2 horas y 22 minutos, el Shinkansen tiene el 85% de los viajeros. Es el rey absoluto. Pero en la ruta Tokio-Fukuoka, que ya se va a las 4 horas y 47 minutos, la tortilla se da la vuelta por completo. Se invierte totalmente. Ahí el tren solo se queda con un 10% del pastel. Es casi una barrera psicológica. Por debajo de 4 horas, nuestro cerebro lo procesa como parte del día. Por encima, ya lo considera el día entero de viaje. Y en ese punto el avión gana la batalla mental. Aunque el proceso sea más incómodo, sí. Y no solo es el tiempo.
Hay otras ventajas que a veces no cuantificamos, pero que están ahí. La sostenibilidad es una de ellas. Claro, y es cada vez más importante. La eficiencia energética del tren es mucho mayor. En un país como Francia, con mucha energía nuclear, la diferencia es abismal. El Eurostar, que une Londres y París, emite por pasajero un 90% menos de CO2 que el avión. Es una diferencia brutal. Y la capacidad. Hay un dato que me parece tremendo. Una doble vía de tren puede mover a más gente por hora que una autopista de 6 carriles. Y no nos olvidemos de dos cosas más prácticas. La fiabilidad. El tren es mucho menos sensible al mal tiempo. Una nevada que cierra un aeropuerto para un tren de alta velocidad apenas es un inconveniente. Y la comodidad. Y por último, la comodidad. No es ninguna tontería. Yo he intentado trabajar en un asiento de avión con el portátil y es una tortura. En el AVE te pones en una mesa con tu enchufe. Es como estar en una oficina en movimiento. La verdad es que ha sido un viaje alucinante, de esos experimentos temerarios de principios del siglo XX al trauma del que nació la seguridad, pasando por la revolución del Shinkansen, la red europea y la escala inconcebible de China. Ha sido un buen repaso. La idea principal que me llevo es esa. La alta velocidad no es un vehículo, es un ecosistema complejo y perfectamente afinado. Sin duda. Si tuviéramos que destilarlo, las ideas finales serían esas. La necesidad absoluta de una infraestructura dedicada, exclusiva y de altísima calidad. El increíble historial de seguridad que ha demostrado que es posible y cómo esta tecnología ha redibujado el mapa. Ha cortado distancias y ha cambiado la forma en que vivimos y hacemos negocios. Y para cerrar, como siempre, vamos a dejar una pregunta en el aire. Hay un detalle en las fuentes que se menciona casi de pasada, pero que a mí me hizo pensar. La existencia, aunque minoritaria, de trenes de alta velocidad solo para mercancías, como el TGV La Poste en Francia, ¿Ah, sí? que se usaba para el correo nocturno, abre una puerta muy interesante para el futuro. Exacto. Hemos visto cómo la alta velocidad ha revolucionado el transporte de pasajeros. Pero, ¿y si la próxima gran transformación fuera aplicar esta velocidad no a las personas, sino a los paquetes? Podríamos imaginar un futuro donde el comercio electrónico y la logística global no dependan tanto de los aviones. Un futuro donde los paquetes crucen continentes en horas, pero por tierra. De una forma más sostenible y eficiente. Ahí lo dejamos para la reflexión. Bienvenida, bienvenido. Hoy nos sumergimos en una celebración que tiene más de 3000 años de historia. El Festival de Medio Otoño. Casi nada. Las fuentes que tenemos delante, bueno, pintan un cuadro fascinante de una de las festividades más importantes de la cultura china. Y nuestra misión es ir mucho más allá de la típica imagen de los pasteles de luna. Totalmente. Porque es que es una festividad con muchísimos nombres y cada uno es una puerta de entrada a su significado, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, Festival de la Luna, Festival del Pastel de Luna, o nombres más locales como el Festival de la Unidad. O sea, ya te está diciendo que esto va de algo más que comer un dulce. Claro, va de unión. Se celebra el día 15 del octavo mes del calendario lunisolar chino. Y esto es clave, ¿verdad? Es como una confluencia perfecta de naturaleza y cultura. Es el momento de recoger y celebrar. Y ahí tienes los tres pilares sobre los que se construye todo. La reunión, no solo de la familia, sino también de las cosechas, el agradecimiento por esa abundancia y la oración, que es una forma de mirar al futuro, pidiendo que esa buena fortuna continúe. Pues vamos a empezar por el principio, por los mitos. Las fuentes nos llevan a la dinastía Shang, hace milenios, pero su popularización llega con la dinastía Tang. Y en el centro de todo, como un imán, está la luna. El culto a la luna es que es fundamental en la antigua China. Se asociaba con el rejuvenecimiento, con el ciclo femenino, con la inmortalidad. Y esto nos lleva de cabeza a la leyenda más famosa, la que lo explica casi todo, la historia de Chang'e, la diosa que habita en la luna. Un momento, entonces no hay una única historia oficial, por así decirlo. Las fuentes hablan de versiones que son, bueno, contradictorias. Exacto. En una tenemos a un héroe, un tal Hou Yi, que era un arquero prodigioso. Y la historia es épica. Imagina la escena.
10 soles aparecen en el cielo a la vez, abrasando la tierra, secando los ríos. Un apocalipsis, vamos. Totalmente. La humanidad está al borde de la extinción. Y este héroe, Hou-Yi, con su arco, derriba 9 de ellos, dejando solo uno. Salva al mundo. Y como recompensa, un inmortal le entrega el elixir de la vida eterna. Pero él no quiere ser inmortal si eso significa dejar atrás a su esposa, Chang'e, a la que ama profundamente. Así que le da el elixir a ella para que lo guarde. Y aquí es donde, claro, se tuerce la historia. Siempre hay un villano. En este caso, uno de los aprendices de Hou-Yi, un hombre llamado Peng Meng. Ajá. Un día, aprovechando que Hou-Yi está de casa, intenta robar el elixir a la fuerza. Chang'e, en un acto desesperado para evitar que un ser malvado se vuelva inmortal, se lo bebe ella misma. Y el efecto es inmediato, claro. Inmediato. Empieza a flotar, ingrávida, ascendiendo hacia el cielo. La leyenda dice que eligió la luna como su nuevo hogar para poder desde allí seguir viendo a su esposo en la tierra. Es una historia de amor trágico, ¿no? Sí, lo es. Y la tradición nace de ese dolor. Hou-Yi, desconsolado, empieza a colocar en el jardín un altar con las frutas y los pasteles favoritos de Chang'e, mirando a la luna. Y la gente conmovida, pues empieza a imitarle. Pero, como decías, hay otra versión que lo cambia todo. Sí, y es mucho más oscura. ¿En qué sentido? En esta, Hou-Yi, después de salvar al mundo, se corrompe por el poder. Se convierte en un rey tiránico y cruel. Vaya. Aquí, el elixir no es un premio. Es algo que él consigue para poder prolongar su tiranía eternamente. Y es Chang'e quien, horrorizada ante esa idea, le roba el elixir y se lo bebe. O sea, no por deseo de inmortalidad. No, como un sacrificio para detenerlo, para liberar a su pueblo. Y él, enfurecido, intenta derribarla con una flecha mientras asciende a la luna, pero falla. ¿Qué? ¡Qué fascinante! Entonces, la misma leyenda puede ser una historia de amor eterno o una de sublevación política. Has dado en el clavo. Es que esto nos dice que las historias no son estáticas. Una cultura las moldea para reflejar los valores que necesita en cada momento, ya sea el romance o la resistencia. Exacto. La historia se adapta, pero el resultado, fíjate, es el mismo. Una mujer en la luna a la que se le rinde homenaje. Y ese homenaje se materializa en tradiciones muy concretas. Y es increíble cómo esa devoción, ya sea por amor o por sacrificio, se materializa en algo tan tangible y, delicioso, como los pasteles de luna, que son la imagen del festival en todo el mundo. Los mooncakes son el corazón simbólico de la fiesta. Su forma redonda imita la de la luna llena, y eso simboliza la plenitud, la perfección y, sobre todo, la reunión familiar. El círculo completo. Eso es. Y el ritual es muy bonito. La persona de más edad de la familia corta el pastel en tantas porciones como miembros haya, reforzando esa idea de que nadie quede fuera. Y los rellenos son un mundo en sí mismos, ¿no? No es solo un dulce. He visto que los tradicionales son de pasta de semilla de loto o de judía roja, que son dulces y suaves, pero hay otros más complejos. Sí, como el de 5 nueces, que mezcla diferentes semillas y frutos secos y tiene una textura mucho más crujiente. Simboliza la riqueza de la cosecha, la abundancia. Ah, claro. Y a menudo, en el centro, se coloca 1 o 2 yemas de huevo de pato en salazón, que representan a la propia luna. Al cortar el pastel aparece esa luna dorada en el interior. Es pura poesía comestible. Y por si fuera poco, los pasteles de luna también tienen su propia leyenda de intriga política. Nos tenemos que ir a finales de la dinastía Yuan en el siglo XIV. Una historia de ingenio y rebelión. En esa época, la etnia Han estaba bajo el dominio mongol, con controles muy estrictos. Y se cuenta que los líderes rebeldes idearon un plan para coordinar un levantamiento a nivel nacional sin ser descubiertos. ¿Y usaron los pasteles? Usaron los pasteles de luna. ¿Pero cómo lo hicieron exactamente? Escondían pequeños mensajes en papel de arroz dentro de los pasteles, con la fecha del levantamiento, el día 15 del 8º mes. Como era tradición regalarse pasteles por el festival, estos circularon por todo el país, pasando completamente desapercibidos para las autoridades. ¡Qué maravilla! Y el levantamiento fue un éxito, y contribuyó a la caída de la dinastía Yuan. Así que un simple pastel puede ser un símbolo de amor, de unidad familiar... O de revolución. O de revolución. Es increíble la cantidad de capas de significado. Pero no todo es comida.
otro elemento visualmente potentísimo son los farolillos. Los farolillos iluminan la noche del festival. Se cuelgan en casas, templos, parques. Simbolizan la luz que guía a las personas hacia la prosperidad y la buena fortuna. Pero no son solo decorativos, también son interactivos. ¿A qué te refieres con interactivos? A la tradición de escribir acertijos en ellos. La gente se reúne a su alrededor e intenta adivinar las respuestas. Es una forma lúdica y muy social de celebrar, ¿no? De compartir un momento de ingenio con la comunidad. Esa idea de compartir, de comunidad, se ve también en la comida, ¿verdad? Porque no todos son pasteles de luna en la mesa de ofrendas. Para nada. El altar para la luna se llena de frutas de temporada y se busca que sean redondas, como manzanas, peras, granadas o pomelos, para mantener esa simbología de plenitud. Todo vuelve a lo redondo, a lo completo. Exacto. También se bebe vino de casia, que se elabora con las flores del olivo dulce, que florece justo en esta época. Es una forma de conectar con el ciclo de la naturaleza. Y en esos altares hay una figura que se repite constantemente, el conejo de jade. O sea que en la luna, junto a la diosa, no hay una figura humana, sino un animal que está trabajando. Eso es, preparando un elixir. Es una imagen curiosa, ¿no? No es un compañero de descanso, es un... Farmacéutico místico. Exacto. Y eso refuerza la idea de la luna como un lugar de magia y creación, no solo de exilio. Según el folclore, lo que vemos en las manchas de la luna no es una cara, sino un conejo machacando hierbas en un mortero, ¿Para qué? para preparar el elixir de la inmortalidad para los dioses. Es el compañero de Chang'e, un símbolo de abnegación y piedad, y por eso también se le rinde homenaje. Lo que me llama la atención de todo esto es que, aunque los símbolos son comunes, las fuentes dejan claro que la celebración no es nada monolítica. Varía enormemente de una región a otra. Y esa diversidad es lo que la mantiene viva. Cada lugar le ha dado su propio toque. En Chamén, por ejemplo, tienen una tradición única y muy ruidosa, llamada Bowbing. ¿En qué consiste? Es un juego de dados. Se dice que lo inventó un general para entretener a sus tropas. Las familias se reúnen alrededor de una gran vasija de cerámica y lanzan 6 dados por turnos. Según la combinación que saquen, ganan premios de distinto tamaño. ¿Y qué premios son? Pues, más pasteles de luna, claro. El ambiente es eléctrico, lleno de gritos de ánimo y risas. Es pura comunidad en acción. Y de ahí nos vamos a Hong Kong, donde la celebración es tan grande que el día siguiente es festivo. Y tienen algo que parece sacado de una película. La danza del dragón de fuego de Taihang. Es que es un espectáculo que hay que ver, oler y sentir para creerlo. Imagina un dragón de casi 70 metros de largo. 70 metros. Construido con paja y cubierto con miles, literalmente miles, de varitas de incienso encendidas. Es operado por unas 300 personas que lo hacen serpentear por las calles estrechas del barrio. Tiene que ser impresionante. El olor a incienso debe llenar todo el ambiente. Exacto. Es una experiencia sensorial total. El humo, el brillo de las brasas en la oscuridad, el sonido de los gongs y los tambores. Increíble. La tradición se remonta al siglo XIX, cuando se realizó para acabar con una plaga, y hoy es patrimonio cultural inmaterial. Es la comunidad entera moviéndose como un solo cuerpo. Y luego está el caso de Taiwán, donde la tradición ha dado un giro, completamente moderno y bastante inesperado. Sí, allí el Festival de Medio Otoño se ha convertido de forma casi espontánea en la gran noche de las barbacoas. ¿De las barbacoas? Sí. Parece que todo empezó por una campaña publicitaria de una marca de salsa para barbacoa en los años 80, y la idea caló tan hondo que ahora es la tradición principal. Pero mantiene el espíritu original. Totalmente. Cambia la forma, pero no el fondo. Las familias y los amigos se siguen reuniendo al aire libre, bajo la luna llena, para compartir comida y celebrar juntos. Simplemente han cambiado los pasteles por carne a la parrilla. Me parece genial. Y tienen otra costumbre encantadora. Los niños se hacen sombreros con la piel de los pomelos, que es una de las frutas favoritas de Chang'e. Tengo que admitir que esa es una imagen fantástica. Me imagino a toda una generación de niños oliendo a cítricos. Es una forma maravillosa de hacer que la mitología sea algo divertido y tangible para ellos. Demuestra la increíble capacidad de adaptación de estas fiestas. Y por supuesto, la fiesta ha viajado con la diáspora china. En ciudades como San Francisco, Nueva York o Londres, se celebran festivales que ya son parte del calendario cultural de esas ciudades. Todo esto debe tener un eco en culturas vecinas, ¿no? Una celebración tan ligada a la cosecha y a la luna no puede ser un fenómeno aislado. Debe ser un patrón en las sociedades agrarias de la región. Es un patrón clarísimo.
Si amplías el mapa, ves que toda Asia Oriental celebra algo muy similar en la misma fecha. En Corea, por ejemplo, tienen el Chuseok, El Chuseok. que es el equivalente a su Día de Acción de Gracias. Es una de las fiestas más importantes del año. Provoca el mayor éxodo vacacional, porque las familias viajan a sus pueblos de origen para honrar a los ancestros, limpiar sus tumbas y compartir ofrendas de comida. Es un enfoque más solemne, entonces. Sí, más centrado en los antepasados. Y en Japón, allí se llama Tsukimi, que literalmente significa contemplar la luna. Es una celebración mucho más sosegada y contemplativa. ¿Qué hacen? La gente decora con hierba de pampa, que evoca a las espigas de arroz, y preparan dango, unas bolitas de arroz glutinoso que se parecen a la luna llena. Se reúnen en lugares con buena vista para, simplemente, admirar la belleza de la luna. Y nos queda Vietnam, donde el festival Tet Trung Thu toma un rumbo completamente diferente. Sí, allí es por encima de todo el Festival de los Niños. La noche se llena de desfiles infantiles con farolillos de todas las formas y colores, especialmente con forma de estrella. Llevan máscaras, hay danzas del león, es una noche de pura magia para ellos. Y la leyenda central tampoco es la de Chang'e, ¿verdad? La principal es otra. Cuenta la historia de un hombre llamado Kuoi, que encontró un árbol de bania mágico con hojas que podían curar cualquier enfermedad. Por una serie de catastróficas desdichas, el árbol fue arrancado de la tierra y empezó a flotar hacia la luna, llevándose a Kui con él. O sea, que quedó atrapado. Exacto. Y se dice que los niños encienden los farolillos para iluminar el camino y ayudar a Kuei a encontrar el modo de volver a casa. El foco está puesto en la infancia, la maravilla y la esperanza. Es fascinante ver cómo una misma fecha astronómica puede generar celebraciones con enfoques tan distintos. El respeto a los ancestros, la contemplación estética o la alegría infantil. Pero el núcleo, la luna de la cosecha, es el mismo. Exacto. Y lo más sorprendente es que este patrón trasciende incluso Asia. Pensemos en el Festival Judío de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Cierto. También es una fiesta de la cosecha que se celebra el día 15 de un mes lunar, Tishrei, y a menudo sus fechas coinciden o se solapan con el Festival de Medio Otoño. Ambas giran en torno a la gratitud por la cosecha y la importancia de la reunión comunitaria. Es casi universal, entonces. Demuestra que estas ideas de agradecimiento y unión en torno a los ciclos de la Tierra son prácticamente universales. Entonces, si tuviéramos que resumirlo todo, el Festival de Medio Otoño es mucho más que una fiesta con dulces. Es un reflejo de conceptos que nos tocan a todos. La importancia vital de la familia y la comunidad, la gratitud por lo que nos da la Tierra y esa conexión ancestral con los ritmos del cosmos, con la luna como gran símbolo. Exactamente. Y ha demostrado una capacidad increíble para evolucionar, pasando de una leyenda sobre tiranicidio a una rebelión coordinada con pasteles y de ahí a barbacoas modernas o juegos de dados. Cambia la forma, pero el núcleo de reunión y agradecimiento permanece intacto a través de los milenios. Es un ancla en el tiempo. Y para reflexionar nos queda una idea en el aire. En nuestro mundo actual, tan acelerado, digital y, bueno, a menudo desconectado de los ciclos naturales, ¿qué papel pueden jugar estas celebraciones ancestrales? Es una buena pregunta. Quizás su valor hoy es precisamente obligarnos a detenernos, a levantar la vista al cielo y reconectar, aunque solo sea por una noche, con nuestras comunidades y con un ritmo de vida, no sé, más humano.